Muy buenas noches para todos. Hoy estoy un poco afónico, ¿verdad? Pero no importa, vamos a tratar de sacar la enseñanza de la palabra de Dios de todas maneras, ¿verdad? Ya hemos orado pues y hemos cantado, le hemos dado gracias a nuestro Señor y le hemos pedido a su Espíritu Santo que esté en medio de nosotros y que ministre, ¿verdad? Sus santos ángeles que vayan delante de nosotros. Oh, no sé, pero hoy se siente más calor que todos los días. Ah, es que acá había un abanico y no está. Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, espero la hayan traído. Vamos a buscar el libro de Romanos, el capítulo número 12, y vamos a leer el versículo número 1. Romanos, el capítulo 12 y el versículo número 1. Durante toda esta semana hemos estado hablando con respecto a la guerra tan terrible que hay alrededor nuestro, y hemos estado identificando que todos los poderes Satanás los está moviendo solamente con un fin, y realmente el fin que concluye toda la lucha entre el bien y el mal es la lucha por el control de nuestra mente, del lugar santísimo donde Dios quiere poner su santa ley. ¿Ok? Hace un momento tenía la oportunidad de conversar con alguna hermana aquí y la hermana me decía, sí, tenemos el lugar, ya tengo el terreno, un terreno muy bueno, fértil, pero no sé. Y nos damos cuenta pues, yo le decía a ella, ese es el estado mental precisamente, porque nunca Dios va a hacer nada si nosotros no decidimos a dar el paso, hermano. Cuando el pueblo de Israel estaba en el Jordán, Dios le dio la orden de que cruzaran el Jordán y solamente abrió el río cuando ¿qué? Cuando se metieron al río, cuando el agua le dio a los tobillos, entonces allí el Señor abrió el río, de resto no lo hubiese abierto. Entonces es un estado mental del cual Satanás saca ventaja para que nosotros estemos siempre allí, ni allá ni acá, en el medio, pero en el medio no sirve para nada. Entonces yo le decía a la hermana, pues hermana, Dios quiera que, porque hay tres estados, ¿no? Hay un estado del que no sabe nada y no hace nada. Hay un estado del que sabe todo y no hace nada, porque no tienen cómo hacerlo. Pero hay un estado del que sabe, lo tiene y no lo hace. ¿Cuál de los tres es peor? Pues ojalá que no nos pase a nosotros eso, ¿no? Y que podamos avanzar por fe. Entonces, para seguir complementando lo que hemos venido viendo estas noches, vamos a ver si podemos leer un poco, ¿ok? Fíjense lo que dice esta matutina, no es de la sierva del Señor, pero es un punto muy interesante. Dice, los mensajes o estímulos nerviosos se procesan ¿en dónde? En el cerebro, y se envían a las diferentes partes del cuerpo, ¿por medio de qué? De neuronas, ¿ok? O célula nerviosa con prolongaciones denominadas dendritas y axones, ¿ok? Las dendritas se comunican con otras neuronas y con los ¿qué? Con otros axones. Estos pueden medir varios decímetros y son los que transmiten los impulsos nerviosos desde el cuerpo celular hasta la periferia. Entre un extremo de una dendrita emisora y una dendrita receptora existe un espacio diminuto denominado ¿qué? Sinapsis. Y les estoy contando esto para que ustedes se den cuenta cómo funciona el cerebro. ¿Ok? En este punto se encuentran minúsculas protuberancias o botones, segregadores de sustancias químicas que permiten la transmisión de impulsos nerviosos de una neurona a otra. O sea que por ese medio se comunican. Ahora fíjense qué interesante. Los científicos han descubierto que los pensamientos o acciones que se repiten a menudo generan botones en los puntos de contacto con las dendritas para facilitar la repetición del mismo pensamiento o de la misma acción la próxima vez. Así se forman ¿qué? Hábitos. Satanás sabe muy bien esto, hermanos. ¿Sabe por qué la música, hermana? Porque él sabe
que lo que más le da resultado en esta tierra para llegar a la mente es la repetición. Y por cierto que yo tengo un tema, hermanos, donde muestro en Daniel cómo Satanás llega a la mente en el libro de Daniel. Y ustedes se acuerdan, solamente lo voy a hacer a manera de comentario porque no es mi tema ni es parte del tema. Pero ustedes se acuerdan que uno de los pasos de los cuales Nabucodonosor usó fue que ¿qué? Les cambió ¿qué? Los nombres. Y pocas personas se han dado cuenta de lo que Nabucodonosor pretendía al cambiarles el nombre. ¿Qué nombre le puso a Daniel? ¿Y qué significa Belsasar? ¿Qué significa Belsasar? Siervo de Bel. Bel era un dios pagano principal de Babilonia. Y cuando el rey le cambia el nombre por Belsasar, que significa siervo de Bel, pues entonces la táctica era que todo el tiempo le estuvieran repitiendo siervo de Bel, siervo de Bel, siervo de Bel. Porque hay pocas cosas que se repiten tanto en nuestra vida como ¿qué? Como el nombre. Por eso es tan importante el nombre que le pongamos a nuestro hijo. Porque cada vez que tú le repites el nombre a tu hijo, pues le estás dando un mensaje a su mente. ¿Están entendiendo? Por eso fue que el rey Nabucodonosor le cambió el nombre a ellos y le puso nombre de reyes paganos. Entonces Satanás sabe que la repetición, aquí está, ¿ve? La repetición da un pensamiento y la acción se repite la próxima vez. Es decir, por eso era que los comunistas cuando agarraban a los cristianos y los metían a las celdas, eran celdas pequeñitas de 1 metro por 1 metro y no había para dónde moverse. Y arriba tenía una bocina. ¿Qué estaba sonando en la bocina? ¿Les estaban qué? Lavando el cerebro. Por eso la música, hermanos. La música repite una lección a la mente, a la mente, a la mente, a la mente. Y es por la repetición que se hacen ¿qué? Los hábitos. La forma de pensar viene a nosotros por la repetición de lo que estamos constantemente viendo. Por eso que no hay ninguna chance, hermanos, de desarrollar el carácter de Cristo en la ciudad. Y no hay ninguna chance, hermano, descalificado completamente eso. Porque si ustedes van al libro de Génesis, ustedes se van a dar cuenta que el primer agricultor, ¿quién fue? ¿Quién? No, hermano. La Biblia dice que Jehová Dios plantó un huerto en medio del... ¿Cómo es? Jehová Dios plantó un huerto en medio del Edén y colocó allá ¿a quién? Al hombre. Y si luego nos vamos más adelante a Génesis 5, encontramos quién fue el constructor de la primera ciudad. Y fue Caín luego de haber matado a su hermano Abel. Así que allí encontramos donde Dios quiere volver a poner a sus hijos. Y es precisamente en medio del campo, no en la ciudad. Ok, sigue diciendo. ¿Es imposible cambiar los hábitos? Pregunta. Depende de la construcción de nuevas vías o puntos de contacto por medio de la selección consciente de otra reacción, creando así botones de contacto adicionales en las nuevas vías. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿Está claro hasta aquí? Es decir, si usted tiene un hábito o una costumbre que usted sabe que no está correcta, pues tiene que empezar a luchar contra ella. Yo le decía a mi amiga que tiene tos, yo le decía, mira, la tos se puede controlar, pero hay que aprender a hacerlo. Pero la mayoría de la gente no entiende eso. ¿Qué es la tos? Pues tenemos que irnos a analizar primero qué es la tos. La tos es una piquiña que usted siente aquí, pica. Pero cada vez que usted tose, ¿qué pasa? Pues la garganta se pela. Entonces es un ciclo que no termina porque si tose la garganta se pela y pica. Y vuelves y toses y la garganta se pela y pica y es un ciclo. Pero si tú le dices a tu mente, no voy a toser, no voy a toser, no voy a toser, la aprendes a dominar. Todo
mental, hermano. Satanás sabe bien esto, por eso es que ha distraído a la gente con tantas cosas en el mundo. Y entonces la gente hoy no sabe que la mente es la que debe controlar todos los aspectos en la vida. Fíjense lo que está diciendo aquí. Depende de la construcción de nuevas vías o puntos de contacto por medio de la selección consciente en otra reacción, creando así botones de contacto adicionales en las nuevas vías. ¿Qué está diciendo aquí si lo aplicamos a lo de la tos, por ejemplo? Pues la próxima vez que te dé ganas de toser, lucha, y la próxima vez va a ser más fácil vencer, porque vas a crear un nuevo camino, un nuevo contacto, que la próxima vez te va a mostrar que hay otra opción. ¿Están entendiendo? ¿Está claro hasta aquí? Ok, fíjense lo que sigue diciendo. ¿Se ha tentado a comer una porción de pastel cuando estaba a dieta? ¿Cuántos han estado a dieta aquí? Bueno, yo no les puedo decir eso porque si me pongo a dieta, pues, imaginen lo que puede suceder. Pero esa es la pregunta, ¿no? Dice, primero pensó, se sintió tentado a comer un pedazo de pastel, pero está a dieta. Y primero pensó, se ve delicioso el pastel. ¿Ok? Se ve delicioso el pastel. ¿Qué hizo? Lo miró el pastel. ¿Se acuerdan lo de Eva? Que lo hablamos ayer. Y de inmediato el mensaje en código impulsado dijo a la neurona ejecutora, dispara. ¿Ok? A la neurona ejecutora le dijo, compra el pedazo de pastel que yo lo quiero. Ahora fíjense, pero en ese momento pensó, no, mejor será que no lo coma. ¿Por qué? Pues porque quiebra la dieta. No es bueno para la reforma pro salud, tiene azúcar, tiene huevo, tiene leche y me va a hacer daño para la mente y para el cuerpo. Entonces dice, no, mejor será que no lo coma. Y enseguida la sustancia química conocida como GABA, ácido gamma-aminobutírico, se segrega por otra vía para llegar hasta la neurona ejecutora de la acción. Esta nueva orden llega con la orden, no dispares. ¿Ok? Cuanto más fuerte es la firmeza de la decisión, tanto mayor será la energía que ingresa a la célula. Entonces, ese ejercicio repetido va a dar, fíjense el resultado, dice, cada éxito fortalece el punto de contacto logrado. Eso quiere decir que la próxima vez va a ser ¿qué? Más fácil vencer. Y volvemos a lo de la tos. Si usted lo practica un día y logra, si en el día tosió 20 veces, pues en ese día tosió 10 veces. ¿Ya ganó cuántas? Ganó la mitad. Y ya comenzó usted a enseñarle a su mente, ¿qué cosa? Que puede controlarlo. Y la próxima vez ya no va a ser ¿qué? Tan débil. ¿Está entendiendo cómo funciona esto? Fíjense lo que sigue diciendo. Con el tiempo se verá una respuesta tan contundente hacia lo que es correcto que difícilmente volverá a reaccionar como antes. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hemos entendido? ¿Amén? ¿Cuántos han entendido? A ver, levanten la mano. Ok, ¿los demás no han entendido? No sé por qué la gente le da tanta timidez a hablar. Ok, fíjense, entonces ahora viene la contraparte. ¿Ok? Estábamos hablando de la parte científica. Miren esto. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia. ¿Te acuerdas, hermana, que hoy veníamos hablando de eso en el automóvil? Mira, ve. La manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se sentaron en reunión, Satanás y sus ángeles, a planear la forma. ¿De qué forma podemos destruirlo? Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo diseñó ¿qué? Un plan. Él mismo concebió un plan. Tomaría el fruto de la vid,
como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento. ¿Y las convertiría en qué? ¿En qué cosa? En venenos. Dice que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse ¿qué? El dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. Y usted dice, oh, pero eso es para los que toman, pero yo no tomo. En mi casa no hay licor. Pues hermanos, ¿ustedes saben que Satanás está emborrachando al pueblo de Dios con lo que come? Porque cuando usted come de manera incorrecta o come demasiado, pues es peor de que si se diera una borrachera, ¿oyó? Por si algunos no lo sabían. Entonces, también con la comida, una persona puede estar ebria. ¿Ok? Y de hecho, hermano, dice la sierva del Señor, que es por esto que hoy tenemos tanto adicto al alcohol. Porque la mayoría de los padres no les interesa esto. Y aún del remanente, no les interesa esto. Y ponen delante de sus hijos cualquier platillo. Y la combinación de esos alimentos genera en su estómago alcohol. Y desde ese momento, desde esa edad tierna, los niños comienzan a inclinarse a este tipo de sustancias. ¿Ok? Entonces sería muy bueno que como padres, pues comenzáramos a poner cuidado qué es lo que le ponemos a nuestros hijos. Mira, hermanos, Satanás lo ha minado todo, hermanos. Despertémonos a esta realidad. Yo venía diciéndole a la hermana que nosotros los adventistas del séptimo día presumimos de que no comemos puerco. A ver, levante la mano aquí, el que come puerco. Ninguno, ¿verdad? Pues ustedes se van a quedar congelados con lo que yo les voy a decir enseguida. Resulta que, bueno, no, déjenme hacerlo de esta manera. ¿Cuántos de aquí comen bombones? Levanten la mano. ¿Cuántos de aquí comen? En mi país le dicen pastillas. Yo le preguntaba a la hermana hoy, ella me dice que son bombones. Esos pequeñitos que vienen en una envoltura y usted los abre y los mete a la boca completo y los va chupando. Son como un bombón pequeño, pero no tienen palito. Se llaman pastillas en Panamá, en Colombia se llaman bananas. Ella me dijo que eran bombones aquí también. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos comen bombones? Peor aún, ¿cuánto le dan eso a sus hijos? ¿Ok? ¿Cuántos tienen mantequillas, margarinas y toda mantequilla de maní en sus casas? ¿Y cuántos lo comen? Yo veo que nadie levanta la mano. Eso me hace pensar a mí que todos tienen. Pues hermano, hay una investigación que se hizo y resulta que Satanás ha minado todo esto, hermanos. Hay una sustancia que se conoce como E441, más conocida en los países de acá de América como gelatin o gelatina. Es la materia prima con que hacen la gelatina. Por eso usted ve que la gelatina se cuaja. Si usted está comiendo gelatina, hermano, si usted está comiendo bombones, si usted está comiendo todos estos dulces que venden, pues déjeme decirle que está comiendo puerco y muchísimo puerco. Satanás lo ha minado todo, hermanos. La única forma en que nosotros podemos vencer es si salimos de las ciudades y si salimos del sistema. De lo contrario no vamos a poder. Esa sustancia, según la investigación, ustedes se pueden meter al internet. Hay un portal que se llama el Tubo Adventista. En ese portal usted busca aditivos hechos con piel de cerdo y ustedes se van a quedar boquiabiertos cuando se den cuenta de todo lo que tenemos en nuestra casa que tiene cerdo. De esa manera el maligno está trabajando sin que la gente se dé cuenta. Así que fíjense, dice que estas cosas afectan, por eso es que el pueblo de Dios hoy no entiende. Es por eso, hermano. Dice, afecta las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugan de tal forma los sentidos que Satanás logra el dominio completo.
Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría 10 veces más. Satanás los degradaría 10 veces más. Hermano, miren, yo quiero salirme un momentico del tema para darles una lección. Y ustedes disculpen que yo me salga del tema de esta manera. Cuando uno viene con un niño a la iglesia ante la presencia de Dios, uno tiene que enseñarle al niño que está ante la presencia de Dios. ¿Están entendiendo? Porque cuando usted deja que el niño haga lo que quiera en la casa de Dios, entonces usted está grabando en la mente de ese niño una lección. ¿Sabe qué lección está grabando? Tú eres más importante que Dios. Cuando usted trae a su niño desde bebé a la casa de Dios, enséñale que debe estar sentadito, juicioso, calladito. Porque en la casa de Dios está así, reverente. Ese es uno de los mandamientos de Dios. Jehová está en su santo templo, ¿qué cosa? Calle delante de él toda la tierra. Cuando los padres guardan el sábado y permiten que sus hijos hagan algarabía y anden por allí corriendo y hagan desorden, la sierva del Señor dice que es como si no estuvieran guardando nada. Así que cuando la familia está en la iglesia, hay que enseñarle a los niños que tengan reverencia. Ok, volvemos. Dice, la intemperancia de cualquier clase entorpece los órganos sensoriales y debilita de tal forma el poder, ¿qué? Cerebral, que las cosas eternas no son apreciadas. ¿Las cosas eternas qué? No son apreciadas, dice, sino colocadas en el mismo nivel que las cosas comunes. Las facultades superiores de la mente destinadas a propósitos elevados, ¿cuáles son los propósitos elevados? Dios comunicándose con nosotros, la espiritualidad del ser humano, la comunión del ser humano ¿con quién? Con Cristo. Esos son los propósitos elevados de la mente. Esas facultades destinadas a propósitos elevados son puestas a la esclavitud ¿de qué? De las pasiones más bajas. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y ¿qué? Y lo moral. Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. La forma más poderosa en que él hace presa al hombre es ¿qué? El apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Esto está en un librito que se llama La Temperancia, por si lo quieren apuntar. El capítulo es el capítulo 2, se llama El comienzo de la intemperancia. ¿Se entendió esto, hermanos? ¿Por dónde comienza el ataque a la mente? Pues lo que más duro le da es ¿qué? El apetito. El apetito. Ok, teniendo este punto claro, entonces vamos a entrar a nuestro estudio. Vamos a volver al libro del profeta Ezequiel, que es lo que hemos venido estudiando estas noches, y es muy importante que nosotros tengamos claro el asunto mental, porque claramente hoy el pueblo de Dios está viviendo todas estas abominaciones de manera mental, y pocos se han dado cuenta de este asunto. Hay ídolos en nuestra mente, hay ídolos en nuestra mente, aunque no los vemos, dice la sierva del Señor, pero ahí están. Para muchos los ídolos son su casa, para otros los ídolos son su carro, para otros los ídolos son su familia, para otros los ídolos son hasta la misma iglesia. Pero son ídolos mentales que se han plantado aquí, donde Dios quiere poner su ley. El primer día veíamos el principal ídolo mundial, ¿qué es cuál? El sexo. La imagen del celo que hacía celar, precisamente el culto a Baal, que está vivo hoy en nuestros días, y está aquí metido, aún dentro del profeso pueblo de Dios, porque Ezequiel 8 el Señor lo está escribiendo para su pueblo, ¿ok? Y ayer veíamos un ídolo que está acabando y deshaciendo al pueblo de Dios, que es ¿qué? La justicia propia.
que engendra un fruto, que se llama ¿qué? Incredulidad. Las dos van de la mano. Y hoy el pueblo de Dios pues se cree santo, al tanto que en el mensaje a la Odisea, el Señor dice, no sabes que eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo, miserable. El mismo Señor Jesucristo lo está diciendo, no yo. ¿Ok? Entonces el Señor nos aconseja que compremos colirio. Hoy vamos a ver la cuarta parte de esta serie y vamos a ubicarnos en el versículo número 12 y vamos a ir hasta el versículo 14, ¿ok? Si lo tienen, dicen amén. Muy bien. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en qué? En tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. ¿Qué ha hecho Jehová? Jehová ha dejado la tierra. Versículo 13. Pero me dijo después, vuélvete aún. ¿Y qué cosa? Y verás abominaciones mayores que estos hacen. O sea que todavía había abominaciones mayores, además de todas las que hemos estado estudiando en estas noches. Esto es algo increíble, hermano. Después de todo lo que hemos visto, todavía el Señor se sigue quejando ¿de qué? De que hay abominaciones mayores todavía. Y la abominación que nos toca hoy, de la cual el Señor se está quejando ante su pueblo, dice, y me llevó a la entrada de la puerta, versículo 14, de la casa de ¿quién? De la casa de Jehová, que está ¿dónde? Al lado norte. Y he aquí, ¿qué cosa? Que estaban allí, ¿quiénes? Sentadas mujeres, estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo? Endechando a Tamuz. Y qué curioso, hermanos, que esto todo está directamente centrado con el paganismo, con el culto idolátrico. ¿Ve? Con el culto que se ofrecía a Baal, que como veíamos durante todas estas noches, era precisamente el culto sexual. Pero hoy no quiere nadie hablar de esto. Les voy a decir una cosa, hermano, miren lo que pónganle cuidado a lo que les voy a decir. El muchacho conoce a la muchacha. Esa es la última moda entre los adventistas del séptimo día. Y tengo que hablar de adventistas del séptimo día porque esto es lo que conozco. Yo he sido adventista del séptimo día toda mi vida, así que no les puedo hablar de los mormones ni de los testigos de Jehová. Pero es el último grito de la moda entre los adventistas del séptimo día. El muchacho conoce a la muchacha, ¿no? Resulta que se enamoran. Y comienza una especie de filtreo entre los muchachos. Filtreo le llama la sierva del Señor. En Colombia le dicen vacilón. ¿Ok? La situación se vuelve tan acalorada que cada vez que tienen, y ustedes perdonen que yo sea tan directo, pero alguien tiene que hablar de estas cosas, hermanos. Cada vez que los muchachos se encuentran, cuando se despiden, pues el muchacho tiene un solo destino, no sé de la muchacha. Y la sierva del Señor le llama vicio secreto, destructor de alma y cuerpo. Y si ustedes no me creen, estúdienlo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, hay un capítulo que se llama contaminación moral. Estúdienlo para que ustedes vean lo que ella habla con respecto a la masturbación. Dice, destruye el lóbulo frontal donde el jovencito toma las decisiones. Y por eso es que ya nuestros jóvenes no pueden tomar decisiones porque lo tienen totalmente destruido y cegado. Luego la situación se pone tan acalorada que ya eso no basta. Y antes de casarse, pues terminan en fornicación. La mujercita sale embarazada y para tapar, para camuflajear, para aparentar delante de la congregación, adivinen qué hacen, pues se casan. Como si Jehová, oye hermano, yo no sé nosotros qué estamos pensando, sinceramente les digo. Yo no sé el pueblo de Dios qué está pensando. ¿Será que nosotros no tenemos un Dios vivo?
Y miles de hogares hoy, adventistas del séptimo día, están adorando en el altar de Baal. Porque simplemente decidieron pisotear la ley de Dios. ¡Qué terrible situación! Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al lado norte. Y he aquí mujeres que estaban sentadas, endechando ¿a quién? A Tamuz. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis 14 y leemos el versículo número 8. Apocalipsis 14 y el verso número 8 dice de la siguiente manera: y otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de ¿qué? De su fornicación. ¿De su qué? De su fornicación. Y ahora vamos al 18, 1 al 4, donde el ángel nos hace un llamado directo. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo ¿qué? Gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjense ustedes que el cuarto ángel da un mensaje claro, directo y contundente. ¿Dice qué? Caída es Babilonia. Nosotros sabemos y comprendemos quién es Babilonia. Amén. Y sabemos que es un sistema que ha secuestrado al mundo entero y ha implantado en la mente de todos los seres humanos pues todas las abominaciones que estamos viendo toda esta semana, incluyendo a la iglesia. Ahora el ángel dice que ese sistema va a ¿qué? Según el versículo número 2, va a ¿qué? A caer. ¿Ok? ¿Quién lo va a hacer caer? Es la pregunta. ¿Quién lo va a hacer caer? Dice el versículo 3. No pierdan de vista esa pregunta, ¿eh? ¿Quién lo va a hacer caer? Porque ahora la vamos a concluir y a responder. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de ¿qué? De sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no ¿qué? Recibáis de sus plagas. Quiere decir que mantenernos en el vino de Babilonia, mantenernos en el sistema babilónico, aunque no seamos partícipes de esas cosas, pues nos hace partícipes. Y si nosotros seguimos en el sistema de Babilonia, pues entonces aquí dice que las plagas ¿qué? Nos van a caer a nosotros también. Por eso tenemos que salir de las ciudades. Una vez más, en toda la Biblia se reitera, hermanos, apartaos, dice el Señor. Apartaos y no toquéis lo inmundo. Y también nos hacemos partícipes de sus pecados. Pero vamos a volver a la pregunta que nos hicimos hace un momento. Dice, caída es. ¿Quién la va a hacer caer? El Señor, dice la hermana, muy bien. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Muy bien, fíjense lo que dice aquí. Bab y Lu, Babel o Babilonia, significan en el idioma babilónica puerta de los dioses. Pero los hebreos despectivamente la asociaban ¿con quién? Con Baal. Palabra que en su idioma significa confundir o confusión. Por eso hay tantas personas hoy confundidas. Y aún el adventista ya no sabe si es adventista porque ha perdido su fe adventista. ¿Saben qué significa adventista? ¿Qué significa adventista?
no significa un hombre que está sentado los sábados en una iglesia. Satanás también es adventista, por si no lo sabían. ¿Ustedes creen que él no sabe que Cristo viene por segunda vez? Y no solamente sabe, sino que está así, ¿ve? Temblando. Claro que lo sabe. Entonces, esa confusión también se ha metido dentro de la iglesia. Dice, los gobernantes de Babilonia sin duda llamaron a su ciudad puerta de los dioses, porque deseaban considerarla como el lugar donde los dioses se relacionaban con los hombres para dirigir los asuntos de la tierra. Por lo tanto, este nombre parece haber reflejado la pretensión de los reyes babilónicos de que habían sido comisionados ¿para qué? Para gobernar el mundo por mandato divino. Por esto entonces, Babel o Babilonia, en el tiempo de Nimrod, fue el primero, o fueron los primeros, que pensaron en ¿qué? En implantar un nuevo orden mundial. Y eso es exactamente lo que los magnates de la tierra hoy están haciendo, con una ¿qué? Con una sola religión, que es la religión católica. ¿Ok? Porque según ellos en Babilonia, creen que fueron comisionados para gobernar el mundo por mandato divino. ¿Quién les dijo a ellos eso? Si en la Biblia no dice eso. Sigue diciendo, Babilonia fue fundada ¿por quién? ¿Ustedes tienen sueño, hermano? ¿No comieron antes de venir? Vamos, hermano, vamos, denme ánimo. ¿Por quién? Por Nimrod. La ciudad fue desde el principio emblema de incredulidad en cuanto al verdadero Dios y desafío de su voluntad. Y su norte fue un monumento de su plan maestro para obtener el control de la raza humana. Así como Dios se proponía actuar por medio de Jerusalén. O sea que era un contrapeso, ¿para qué? Para el plan de Dios. Fue el plan satánico para hacerle contrapeso al plan divino. Por eso entonces nace el sistema de Babilonia. Por esta razón, durante los tiempos del Antiguo Testamento, las dos ciudades simbolizaron respectivamente las fuerzas del mal y ¿qué? Y las fuerzas del bien que obraban en el mundo. Los fundadores de Babilonia intentaron establecer un gobierno enteramente independiente de Dios. ¿Enteramente qué? Les voy a decir una cosa, hermano, uno de los poderes que yo he identificado en todo esto, que está depravando el mundo entero, aplicado por Satanás por medio de la falsa educación en la mente de los niños, es la política. La política es uno de los dos poderes identificados por su servidor, por algunos estudios que he hecho, como uno de los poderes que borra de la mente al Dios eterno de las personas. ¿Están entendiendo? Entonces, los fundadores de Babilonia intentaron establecer un gobierno enteramente independiente de Dios. Y si él no hubiese impedido, finalmente hubieran logrado desterrar la justicia de la tierra. Entonces, Dios decidió que era ¿qué? Necesario destruir la torre y esparcir a sus constructores. Después de un periodo de éxito transitorio, siguió otro de más de 1000 años de decadencia y sujeción a otras naciones. Esto hablando de Babilonia literal. Esto está en el comentario bíblico adventista en la página 844. Vamos a ver un aspecto muy interesante en Primera de Reyes, el verso 18, y vamos a leer desde el versículo 17. Primera de Reyes, versículo 18, capítulo 18, perdón, versículo 17. En adelante. ¿Lo tienen? Fíjense que en los tiempos de Acab, ¿qué había pasado en Israel? ¿Se había levantado qué? Babilonia. ¿Y Babilonia estaba relacionado con qué? Directamente con el poder político. ¿Quién era el poder político allí? Acab. ¿Y quién era Babilonia? Jezabel. ¿Están entendiendo cómo la política está directamente sincronizada con la idolatría? Saca a Dios de la escena.
le dice a Dios, oye, ¿sabes qué? No te queremos aquí. Y lo quita. Por eso la sierva del Señor dice que nosotros no deberíamos de tener nada que ver con política. Versículo 17, y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino ¿quién? Tú, ¿y quién? Y tu casa, la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? A los Baales. Y es exactamente lo mismo que hoy nos dicen a nosotros, que nosotros turbamos a Israel. ¿Quiénes son los que turban a Israel? Oh, tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se repite la historia? Versículo 19. Envía pues ahora y reúneme a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa ¿de qué? De Jezabel. Entonces acá envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas ¿en dónde? En el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué? Pues seguidle. Y si Baal, ¿qué? Pues hice en pos de él. ¿Y el pueblo qué cosa? Fíjense en ustedes la terrible infatuación que se había metido dentro del pueblo. Su mente estaba totalmente confundida por las costumbres paganas que se estaban viendo en ese lugar. El pueblo era pobre, hermano, empobrecido en gran manera. Me imagino que su alimentación era muy mala. Mientras que los 450 y los otros 400, los 850 profetas paganos comían de la mesa de los políticos. Esa es una táctica, hermano. Esta mañana que veníamos con la hermana veíamos cómo el gobierno le envía a algunos pobres unos costales, no sé qué son, harina tal vez, o no sé qué será. Y yo le decía a la hermana, ¿qué quiere esta gente grabar en la mente de la gente? Pocas personas se han puesto a pensar, pero simplemente es crear una dependencia, hermano. Eso es como al mendigo. Al mendigo, si usted le da, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir siendo mendigo toda la vida. Es un lavado de cerebro que Satanás hace a la gente, hermano. Simplemente es eso. Fíjese lo que sigue diciendo. Entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay ¿cuántos? 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré al otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El pueblo estaba en una situación, en Panamá le decimos 3 y 2. ¿Saben qué es 3 y 2? Imagínense que cuando Elías le pregunta al pueblo, después de que el pueblo fue conocedor de Jehová, sabía quién era Jehová, conocía que los había sacado de Egipto, conocía que los había acompañado por el desierto en forma de nube y en forma de columna de fuego, conocía que el Señor les había abierto el mar rojo, conocía que el Señor había derribado ¿qué? Las murallas de Jericó. Y en el momento en que Elías le pregunta en cuál de los dos se quedaron ¿qué? ¿Cómo se quedaron? En silencio. No contestaron nada. No pierdan de vista eso, porque al final vamos a hablar con respecto a eso. Pero resulta que ahora que Elías les dice que hagan una prueba para ver si Jehová es Dios de verdad, entonces ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo ahora? Ahora el pueblo sí responde. Ahora sí contesta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que qué se había plantado en la mente del pueblo? Que era posible que Dios no fuera Dios. Ya tenían una duda en su mente. ¿Están entendiendo hacia dónde está llevando Satanás al mundo? Y eso no se puede quedar en historia, hermano. Tráigalo para acá. Porque hoy nosotros también nos pasa lo mismo.
Ah, Dios es Dios, pero mientras que haya el billetico de 100 pesos en el bolsillo. Pero cuando no hay ese billete y no sabemos qué vamos a comer el otro día, ¿sí o no? Fíjense pues, hermanos, dice el versículo 25. Entonces Elías dijo al profeta Baal, a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad primero, pues vosotros sois más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos respondieron, y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo aprestaron, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta ¿qué? Hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal, respóndenos. ¿Mas qué? No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Quiénes son los que saltan? Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, ¿qué Dios es? ¿Qué Dios es? Quizá está meditando, o está ocupado, o va de camino, o quizás duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban ¿con qué? Con cuchillos, y con lancetas, conforme a su costumbre. ¿Hasta qué? Chorrear sangre. Imagínense ustedes ese espectáculo tan deplorable. Chorreando sangre, sudando, brincando, gritándole a un palo: Baal, respóndeme. Y nosotros hoy vemos eso como, wow, qué gente tan ignorante. Pero hoy la Iglesia Católica ha hecho lo mismo con el mundo. Y tiene a muchos arrodillados delante de una imagen, pidiéndole a un pedazo de palo. ¿Que acaso no hay Biblia para que lean, hermanos, que Jehová dice que eso es insensatez? Fíjense lo que estaba pasando con ellos, y es lo mismo que pasa hoy. Dice: y sucedió que pasó el mediodía, vamos al 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. ¿Y qué hizo Elías? Reparó, ¿qué cosa? El altar de Jehová. Ese es el primer paso ¿de quién? De Elías. Y hoy el Señor nos está llamando a nosotros ¿para qué? Para ser Elías. Y lo primero que hace Elías es ¿qué? Restaurar el altar de Jehová. ¿Cuál altar? ¿Saben por qué los adventistas hoy están como están? Y perdónenme que diga están como están, yo soy adventista del séptimo día, pero por la gracia de mi Señor y por la fuerza que Él me da, yo me he propuesto en mi corazón salir de eso. Ya no hay altar familiar en casa. La mayoría de los papás salen corriendo a las 7 de la mañana para cumplir el trabajo y van grabando en la mente de sus niños la misma tónica. Levántate, levántate, que te cogió la tarde, ¿para qué? ¿Para hacer el culto? Para ir a la escuela. Y ya no hay altar de Jehová en las casas de los adventistas. El primer trabajo de Elías, ¿saben cuál es? Restaurar el altar de Jehová. Así que si este tema te incomoda y te inquieta, mi hermano, pues bendito sea Dios. Medita en tu experiencia y restaura el altar de Jehová en tu hogar. Ahora sí viene Elías. ¿Y saben qué hace Elías? Restaura el altar de Jehová. ¿Dónde? Aquí, en su cuerpo. ¿Limpiando qué? ¿Limpiando qué? El lugar santísimo. ¿Cómo se hace eso? Pues toda esta semana lo hemos estado viendo, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Ese es el trabajo de Elías. Primer trabajo, reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías, versículo 31, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había venido palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las puertas ¿qué? Un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor donde cupieron 2 medidas de semilla. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre toda la leña. Y no solamente eso, versículo 34, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Hasta que se había, ¿qué? Llenado la zanja con agua. ¿Qué fuego prende con agua, hermanos? Ninguno, ¿sí o no? No hay ningún fuego que prenda con agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y había también llenado el agua de la zanja con agua. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que ¿qué? Que tú, oh Jehová, eres ¿qué? Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cayó fuego de Jehová, al cual consumió el holocausto y la leña y las piedras. Yo nunca he visto un fuego que consuma una piedra. Pero fíjense que aquí el Señor dice que se consumió las piedras. Bueno, excepto los volcanes, ¿no? Los volcanes se diluyen todo. Y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre sus rostros. Y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Versículo 40. Entonces Elías le dijo, prended ¿a quién? A los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison. ¿Y qué? Allí los degolló. Esta parte no se la puedo explicar, hermano, cómo el Señor la va a cumplir. Yo tengo una interpretación personal, pero es personal, ¿ok? Cada uno de ustedes estudia el pasaje. Y ese segundo trabajo de Elías, o tercer trabajo, pues que el Señor se lo revele a usted cómo lo va a hacer, ¿no? Muy bien, muy interesante el pasaje. Miren ustedes, ¿se acuerdan quién es este? ¿Quién? Baal, ¿ok? Fíjense lo que tiene aquí adelante. ¿Qué tiene? El sol, ¿ok? El sol. Fíjense los cuernos. ¿Por qué los cuernos? Porque los cuernos eran sinónimo de fuerza, de poder. A Nimrod le decían el cornudo. Y por cierto, a manera de comentario, esa imagen que muestran ahora de Satanás, que ustedes lo ven que es mitad hombre y mitad chivo, y tiene cara de chivo y tiene ¿qué? Cuernos y tiene una barba así. Eso no es Satanás, hermanos. Satanás se ríe cuando la gente dice que ese es Satanás. ¿Saben quién es ese? Nimrod, Tamuz. A Nimrod le decían el cornudo, por si no lo sabían. Y era justamente porque decían que era tan fuerte que mataba a toros. Y los cuernos son sinónimo de fuerza. Por eso cuando usted ve un vikingo, ¿qué tiene? Cuernos. Por eso en las imágenes de por ahí de unas vírgenes está encima de ¿qué? De cuernos. Porque los cuernos no son sinónimo de Satanás, son sinónimo de adoración a Baal. El mundo, hermanos, ha bebido del vino de la fornicación de Babilonia y no se ha dado ni cuenta, está borracho totalmente. Fíjense en Baal, fíjense en este símbolo, la T de Tamuz, y fíjense en este. Tamuz era Baal, que era el dios sol, ¿ok? Ahora volvamos a Ezequiel 8, ¿qué estaban haciendo las mujeres? Estaban endechando a Tamuz. Ahora hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo se endecha Tamuz en este tiempo? ¿Será que eso está vivo en nuestros días? Ah, pero yo soy adventista del séptimo día, yo no ando en nada de esas costumbres. Tampoco tengo imágenes en mi casa, y mucho menos cuernos. Pues le voy a decir, hermanos, que cuando yo hice esta investigación, yo me quedé sorprendido y yo dije, Babilonia tiene que caer. ¿Sabe quién va a hacer caer a Babilonia? Elías.
¿Sabe por qué Elías va a hacer caer a Babilonia? Porque Elías va a desenmascarar a Babilonia y va a mostrarle al mundo cómo es que Babilonia lo ha encerrado y lo ha atrapado. Y hoy vamos a ver una partecita pequeña de eso, ¿ok? ¿Cómo se endecha Tamuz en este tiempo? Se supone que católicamente hablando, ellos celebran ¿qué? La Cuaresma. Esa era la endecha Tamuz. ¿Y la Cuaresma termina con qué? ¿Con miércoles? ¿O comienza con miércoles de ceniza? ¿Cómo es? Comienza con miércoles de ceniza. Ok, supuestamente. Pero ya sabemos que eso es ¿qué? Una adoración totalmente pagana. Esos 40 días son los 40 días de endecha Tamuz. Pero eso no lo podemos aplicar a nosotros porque nosotros no vemos eso. Y el Señor está hablando aquí ¿de quién? De su pueblo Israel. Entonces está hablando ¿de quién? De nosotros. Oh, y los adventistas decimos, no, a nosotros esto no, porque nosotros no vemos eso de la Cuaresma, ni comemos pescado, ni comemos nada de esas cosas. Pero fíjense, hermanos, lo tremendo y lo terrible que es esto. Tamuz, Dios adorado por los babilonios, considerado como hermano o hijo, esposo o amante ¿de quién? De Istar. Tamuz era el dios de la vegetación y de las pasturas y patrono de los rebaños. Por cierto, les cuento, ¿por qué el culto de Tamuz consistía en el sexo? Porque resulta que los babilonios decían que cuando llovía era porque Tamuz tenía un orgasmo. Esa era nosotros nos reímos hoy, pero esa era la costumbre, hermanos. Por eso ellos hacían ese tipo de ritos. ¿Están entendiendo? Y claro, a la gente le gustaba porque la carne llama a la carne. Satanás sabía bien cómo hacerlo. Fíjense, según una antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor del verano en que se secaban los campos, los arroyos y la vegetación. Su partida se conmemoraba con manifestaciones públicas ¿de qué? De duelo y el canto de endechas en el cuarto mes del año semítico. También se creía que cada año Istar descendía al mundo de los muertos. ¿Para qué? Para despertar al Dios. ¿Y saben cómo lo despertaba? Con sexo. Esa era la manera en que según ellos Istar le daba vida de nuevo a Tamuz. Fíjense, se suponía que su despertar y su retorno hacían que la vegetación volviera a florecer. Tamuz era adorado en Babilonia. Fíjense en esto tan interesante, hermanos. Era adorado en Babilonia, en Asiria, en Fenicia y en Palestina. Lo único que hacían era que le cambiaban de nombre. Como el culto era licencioso y provocaba la carne, pues a la gente le gustaba y adoptaba el culto. ¿Ok? En Fenicia este culto tomó la forma del culto de Adonis. Adón significa señor, una deidad fenicia local. Después el nombre de Adonis fue transmitido a los griegos, cuyo mito de Venus y Adonis pasó ¿a quién? A los romanos. ¿Y de los romanos a quién? A ver, hermanos. Pasó a los romanos. ¿Y de los romanos a quién? Sí, señor. A los supuestos cristianos del mundo de hoy. Dice... En realidad el culto de Adonis no era más que una forma del divulgado culto a Tamuz. No se sabe cuándo fue adoptado este culto por los judíos. Esto está en el comentario bíblico adventista, en la página 633, usted lo puede buscar. Ok, esto solamente para comentar y terminar de aclarar lo que era Tamuz y lo que era su culto. Culto licencioso. El profeso pueblo de Dios no celebra la Cuaresma, como ya lo dijimos. Ni tampoco celebra ¿qué? El miércoles de ceniza, ya lo dijimos. Entonces, ¿cómo es que están endechando a Tamuz? Ah, ya se está celebrando. 40 madrugadas, muy buen dato, mi hermano. No lo recordaba. Ok. Pero más allá de eso, fíjate esto tan interesante. Entonces, ¿cómo es que se están endechando a Tamuz? Y ustedes se van a quedar congelados con esto, hermanos.
¿Cómo fijó la iglesia romana el 25 de diciembre como el día de qué? De la Navidad. Por esto, mucho antes del siglo IV y mucho antes de la misma era cristiana, se celebraba una fiesta entre los paganos exactamente en esa época del año, en honor del nacimiento del hijo de ¿quién? De la reina del cielo, babilónica, que era ¿quién? Istar. La esposa, la amante, la madre de Tamuz. Y también esposa de Nimrod. Pudiéndose presumir cabalmente que con el fin de atraer a los paganos y aumentar el número de adherentes al cristianismo, se adoptara la misma fecha por la iglesia romana, dándole solamente ¿qué? El nombre de Cristo. ¿Ok? La Navidad. Hombres rectos hicieron lo posible para detener la marea, o sea que los cristianos genuinos lucharon para que esta costumbre no se introdujera en medio del cristianismo. Pero a despecho de sus esfuerzos, la apostasía continuó hasta que la iglesia, con excepción de un pequeño remanente, se sumergió bajo la superstición pagana. Está fuera de toda duda que la Navidad fue originalmente una fiesta ¿qué? Pagana. La época del año y las ceremonias con las cuales se celebra todavía prueban su origen. Y les quiero recomendar este libro, hermano, ustedes lo pueden descargar de internet. Se llama Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Esto está en la página número 140. Les recomiendo que se lean ese libro, les va a esclarecer muchas cosas de lo que hoy se está celebrando. ¿Ok? Hablando de este remanente, que se mantuvo fiel, fíjense lo que el Espíritu Santo dice a través de su sierva. Dice, fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser ¿qué? Fieles y ¿qué? Y firmes. ¿Acaso no es lo mismo que hoy? Si queremos ser fieles y firmes, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pelear, hermanos. Elías tiene que levantarse, hermanos. Elías tiene que levantarse y denunciar lo que la gran ramera está haciendo dentro del pueblo de Dios. Dice, contra los engaños y las abominaciones que envueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían ¿en dónde? En la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, o sea, quiere decir que ellos lucharon por un tiempo, ¿por qué? Por rescatar a la iglesia de la apostasía. Lo mismo tratan de hacer algunas personas hoy, cuando no saben que la apostasía viene desde hace muchos años para acá. Y han habido muchos que se han levantado a denunciar los pecados. Pero fíjense lo que sucedió en la Edad Media, dice. Los pocos que permanecieron fieles resolvieron ¿qué? Romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Entonces el principio está, hermanos. El principio está. Los fieles siempre han tenido que ¿qué? Separarse de las iglesias apóstatas. Y en este tiempo no es la excepción, hermanos. Si la iglesia no quiere caminar, entonces tristemente ¿qué? Apartado, dice el Señor. Salid en medio de ellos. Te van a sacar, hermanos. Yo quiero leerle a ustedes una parte que a mí me ha hecho meditar muchísimo en nuestra experiencia, hermano. Fíjense en esto. Y ustedes perdonen que yo me salga un poquito del tema, pero es muy interesante que lo mentemos en esta hora. Fíjense. La sierva del Señor en el conflicto de los siglos, en mi libro, la página 45, el capítulo llamado La fe de los mártires, dice de la siguiente manera: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias de hoy en día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Todos, no hay excepción, hermanos. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Ahora ella pregunta,
¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Interesante pregunta, ¿verdad? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Hermanos, los adventistas del séptimo día, sinceramente, hermano, yo creo que Satanás se sienta. Yo tenía un hermano allá en la iglesia que me decía, yo creo que Satanás se sienta en el rincón de allá a reírse de nosotros, hermano. La iglesia adventista dice que van a salir al campo cuando venga la persecución, pero nadie la va a perseguir, hermanos. Nadie la va a perseguir. Siempre y que nosotros no nos paremos como Elías y denunciemos lo que hay que denunciar, nadie nos va a perseguir. Nunca va a ser tiempo, hermano. Va a venir la ley dominical y todavía no va a ser tiempo. Así como nos ha atrapado el sistema con todas las prácticas que hemos venido viendo y no nos hemos dado ni cuenta, así mismo nos está atrapando la ley dominical, que ya está listica, hermanos. Cuando eso reviente, ya no va a haber tiempo de hacer nada. Así nos ha atrapado en todo Satanás, hermano, analícelo y verá. Yo le decía en estos días, ¿quién inventó la cédula? Dígame, ¿quién inventó la cédula? ¿Viene de Dios la cédula? ¿En la Biblia dice que nosotros deberíamos tener una cédula? ¿Quién inventó el pasaporte? Nunca nos detenemos a pensar, hermano, porque vivimos muy ocupados en cosas del mundo. Ah, pero hoy nadie puede andar sin cédula, ¿sí o no? Si estás sin cédula, ¿qué pasa? Te llevan preso. Y lo mismo pasó con la educación. Y lo mismo pasó con las tarjetas de crédito. Nos tragó el sistema, hermano, y no nos dimos ni cuenta. El pueblo de Dios tiene que despertar, hermano. Hay que salir de este sistema, porque el sistema nos va a tragar. Bueno, si es que no nos tiene tragado ya, pues. Dice la sierva del Señor: y es que vieron que dicho rompimiento era del todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro. Analicen bien, padres, este aspecto que es muy importante. En peligro, ¿la fe de quién? De sus hijos y de quién más. Este es un aspecto que poco nos hemos detenido a pensarlo, hermanos. Habemos padres que estamos sentados en la iglesia y decimos, eso a mí no me toca. Eso no, hombre, a mí no me pasa nada. Pero pocos volteamos a mirar al lado de la banca. ¿Quién tenemos? ¿Sabe quién está al lado de la banca? Bueno, sí está. Nuestros hijos. ¿Y ustedes quieren que yo les muestre a ustedes bíblicamente qué es lo que Satanás quiere? Acompáñenme en un momentico a Génesis y ustedes se van a dar cuenta de algo que los va a dejar fríos, hermanos. No, Génesis no, Éxodo, perdón. Éxodo. Fíjense ustedes, en el capítulo número 10 y en el versículo número 9, dice de la siguiente manera: una de las mejores representaciones de Satanás que yo he encontrado en la Biblia, personalmente, es la de Faraón. ¿Ok? ¿Están conmigo, hermanos? Ok, fíjense lo que dice Moisés. Y Moisés le respondió: hemos de ir ¿con quién? ¿Con quién? Con nuestros niños. Hemos de ir con nuestros niños. Y con nuestros viejos. ¿Y con nuestros qué? Con nuestros hijos y con nuestras hijas. Con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque tenemos que celebrar ¿qué cosa? Fiesta a Jehová. Y ahora miren lo que Satanás contesta: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo yo os dejaré ir a vosotros? ¿Y qué? ¿Y a vuestros niños?
¿Qué es lo que Satanás quiere? Claro que sí, hermanos. Por eso la apostasía, ellos son los que más están sufriendo por la apostasía. Y pareciera que no. ¿Sabe por qué ellos sufren por la apostasía? Porque ellos se chupan, se adquieren, se les adhiere toda esa frialdad. Ellos están viendo, hermano, contemplando. Y ellos dicen, pues si esta es la iglesia, pues... Y por eso hoy los hijos son desobedientes. ¿Ustedes saben lo que la Biblia dice de un niño desobediente? ¿De un niño contumaz? ¿Lo han leído alguna vez? Se los dejo de tarea, hermanos. Pongan en el buscador mañana contumaz y rebelde. Y ustedes van a ver lo que Dios dice de esos niños. Pero claro, ¿cómo no van a ser así si están recibiendo esa influencia constante de apostasía y de desobediencia? Es lógico que van a ser así. Por eso ellos se dieron cuenta, mire, ellos se dieron cuenta de esto y dijeron, aquí no hay más de otra, lo único que podemos hacer, ¿qué es? Separación, nos vamos. Dice, y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariara su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que ¿qué? Que siguiesen las diferencias y aún ¿qué cosa? La guerra. Esto lo encuentran ustedes en el Conflicto de los Siglos, la página 42 de mi libro. El capítulo se llama La fe de los mártires. Entonces vemos claramente que la iglesia, ¿qué hizo? El remanente se fue, se apartó. ¿Está pasando lo mismo hoy día, sí o no? El principio está, hermanos. El principio está claro en la Biblia. Yo un día vi a un director, el presidente de la Asociación de Panamá, un hombre orgulloso, sacando pecho frente al púlpito y hablando de maestrías y de carreras y de doctorados. Y a mí pues eso, para mí conscientemente pues no me afecta, aunque inconscientemente sí. Pero cuando yo volteé a mirar a mi lado y vi a mi hijita pequeña y me puse a estudiar, ustedes vayan a su buscador, hermano, o si tienen libros, la hermana me dijo que tiene que haber todos los libros. Yo no recuerdo en qué libro está, pero hay un capítulo que se llama El poder de la influencia. Y bíblicamente ustedes lo pueden estudiar, no hay nada más poderoso, o nada más poderoso, no, pocas cosas tan poderosas como el poder de la influencia. Fue el poder de la influencia lo que llevó a Acab a la perdición. Y no solamente a Acab, ¿a quién más? A todo el pueblo con él. Esa influencia, hermanos, está haciendo que nuestros niños sean apartados del sendero de la verdad. Así que tenemos que poner mucho cuidado con esto. ¿Ok? Sigamos. La fiesta en honor del nacimiento de Cristo o Navidad, ¿cómo ocurrió tal fiesta? ¿Cómo ocurrió que tal fiesta se relacionara con el 25 de diciembre? En las Escrituras no hay ni una sola palabra sobre el día preciso del nacimiento de Cristo Jesús, ni sobre la época del año en que Él nació. Lo que allí se relata implica que sea como fuere, el tiempo en que tuvo lugar su nacimiento no pudo ser ¿qué? El 25 de diciembre. En el momento en que el ángel anunció su nacimiento a los pastores de Belén, ellos estaban pastoreando sus rebaños de noche y al campo raso. No se acostumbraba que los pastores de Judea cuidaran sus rebaños a campo abierto desde fines de octubre. Entonces, es increíble de todo punto de vista que el nacimiento de Cristo pudiera haber tenido lugar, ¿qué? A fines de diciembre. Entonces, si Cristo no nació a fines de diciembre, ¿quién nació? Y si el profeso pueblo de Dios hoy está observando esta costumbre, pues ¿a quién están echando? Pues a Tamuz. En Escocia, entre los que observaban las costumbres antiguas, la noche anterior al día del Año Nuevo se pone una mesa. Escuchen esto, hermanos, y yo les estoy comentando esto para que ustedes se den cuenta cómo Babilonia ha dado de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones.
Esto tiene que ser denunciado. Quizá alguno de ustedes diga, pero este tema es como para diciembre. No, hermanos, el Señor en Ezequiel 8 se está quejando que su pueblo está llevando a cabo estas costumbres. Y es importante que nosotros hoy abramos los ojos a estas verdades. ¿Ok? Fíjense en esto. Se pone una mesa, en tanto que los bollos y las golosinas son suministrados por los que tienen cómo hacerlo. Las tortas de avena y el queso aparecen en medio de aquellos que jamás ven las tortas de avena, sino en esa ocasión. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿algún parecido con la época actual? Allá en mi país no se ven la rosca de allá le dicen roscas, creo que de huevo, pero son de pan, pues, un pan rosca, pero grande así. Solamente se ven a Navidad. Pero ahora yo les voy a contar una cosa más tremenda. Fíjense, aparecen en medio de aquellos que jamás ven las tortas de avena, sino en esta ocasión, y en que las bebidas espirituosas consisten en un artículo esencial de la provisión. Incluso donde el sol era el objeto favorito de culto, como lo fue en la propia Babilonia y en otras partes, el sol era adorado en esta fiesta, no solamente como el astro del día, sino como el Dios encarnado. Era un principio esencial del sistema babilónico que el sol o Baal fuera ¿qué? El único Dios. Por lo tanto, cuando Tamuz fue adorado como el Dios encarnado, esto también implicó que él fuera una encarnación ¿de qué? Del sol. Esto se encuentra en las dos Babilonias, página 158. Fíjense en esta imagen, hermanos. ¿Algún parecido con el tiempo actual? Pero hermanos, el Señor se está quejando de que en su pueblo están metidas estas costumbres. Fíjense lo que les voy a preguntar y verá que más de una persona nos ha puesto a pensarlo. ¿Qué significa el pavo? Nadie sabe. Simplemente se hace ¿por qué? Por tradición. Las tradiciones, hermanos, están llevando a la gente a la idolatría y la gente no se da ni cuenta de lo que está haciendo. Allá en mi país oriundo, en Colombia, se utiliza un lechón, un marranito, un puerquito pequeño. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver un marranito pequeño con Cristo Jesús? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué las uvas, hermanos? ¿Por qué el vino? ¿Qué significa todo esto? Parte del vino de Babilonia, las costumbres metidas hoy en medio de los hogares de los profesos adventistas del séptimo día. Fíjense, ahí está el vino, ahí está el pavo, las comidas, y el apóstol Pablo habla muy claro de esto en este tiempo. Vamos a 1 Corintios, el versículo 10, el capítulo 10, perdón, el versículo 19, y vamos a leer hasta el 22. ¿Lo tienen? Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? ¿A quién? ¿Cómo dice la tuya? ¿Hay alguna otra versión? ¿Quién tiene a los demonios? ¿El hermano allá atrás tiene a los demonios? Ok, la mía dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Y no a quién? Y no a Dios. Allí entonces, ustedes se dan cuenta el por qué el marranito, y por qué el vino, y por qué la rosca. Es un culto a los demonios, hermano. Y está metido en las mesas del profeso pueblo adventista.
Y Elías tiene que levantarse en este tiempo y decir, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos decisiones? Si Baal es Dios, pues. Pero si Jehová es Dios, pues entonces sigamos a Jehová, hermanos. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis vivir, no podéis beber la copa del Señor y la copa ¿de qué? De los demonios. No podéis participar de la mesa ¿de quién? Del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Estas costumbres también las había adoptado el supuesto pueblo de Dios en antaño. Yo no sé qué hora es, hermanos. ¿Alguien me dice la hora, por favor? No, yo me voy de largo, pero no quiero abusar. Yo sé que hay gente que viene de lejos. ¿Qué hora es? Debo de terminar, hermano, y voy por la mitad apenas. Le voy a dejar una tarea. Con oración, léanse Jeremías 44, ¿ok? Léanse Jeremías 44 para que ustedes se den cuenta cómo el pueblo de Dios se había metido y estaban ofreciéndole alimentos a los demonios. ¿Ok? Primera de Corintios 10:10. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes? Los que han alcanzado los fines de los tiempos. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó ¿quién? El Israel antiguo. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán ¿en qué? En el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal del peligro que se levanta ante nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes con Cristo, con tal que tengamos firme la fe hasta el fin. Y hasta el fin nuestra confianza, la confianza del principio. Eventos de los últimos días, página 54. Entonces la sierva del Señor nos está diciendo que nosotros nos enfrentaremos ¿qué? A los mismos peligros que ellos enfrentaron. Por eso es que hoy Elías tiene que levantarse, hermanos. Vamos terminando de la siguiente manera. Este versículo lo leímos ayer, pero está lleno de enseñanzas. Es el capítulo 2, hermano, no es el capítulo 1, yo me equivoqué. Capítulo 2, 4 al 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? El tal es mentiroso y no hay verdad ¿en qué? En él. Pero el que guarda su palabra verdaderamente, el amor de Dios, se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué cosa? Debe andar ¿cómo? Y yo no encuentro ninguna referencia bíblica de que Cristo guardó la Navidad. ¿O ustedes la encuentran? Es más, fíjense lo que les voy a decir. Vamos adelante. Fíjense en algunos símbolos de Tamuz. Este es uno de los principales, ¿ok? Fíjense en las diferentes culturas. Cultura india, esto es en Colombia, también en México, este es en Egipto, este es en la India, este es en Babilonia, este es en Babilonia, y este creo que es en Egipto, ¿ok? Y fíjense estos.
Para que ustedes se den cuenta cómo el cristianismo, por ignorancia y por tradición, ha bebido del vino de la ira de la fornicación de Babilonia y está ebrio. Y el Señor nos está llamando a nosotros a que nos despertemos hoy de la ebriedad. Fíjense lo que les voy a decir a continuación, hermanos. Esto ya no lo podemos leer, pero hace referencia al árbol de Navidad. ¿Ok? Hace referencia a los ídolos y también hace referencia al árbol. El árbol de Navidad es otro símbolo ¿de quién? De Tamuz. ¿Y está metido en dónde? Y no solamente en las iglesias, también está metido ¿en dónde? En los hogares. Y fíjense que el Señor protesta de frente contra esto. La Navidad está entre las fiestas más ofensivas para Jehová. Saca al Señor de su altar, lo retira, el Señor no puede estar. Él lo dice, hermanos, en Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni le levantarás estatua, lo cual, ¿qué cosa? Aborrece tu Dios. Deuteronomio 16:21 y 22. Apúntese en ese versículo porque es muy importante. Allí el Señor está hablando directamente contra la idolatría del árbol, símbolo también de Tamuz. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Otro símbolo de Tamuz metido en el profeso pueblo de Dios en este tiempo, la cruz. Aquí están los símbolos de Tamuz. Ahora fíjense lo que lo voy a poner a pensar un poquito, hermanos. El mismo signo de la cruz adorado por Roma se usó por los misterios babilónicos y fue aplicado por el paganismo a los mismos fines mágicos y se le atributaron los mismos honores. Lo que ahora se llama la cruz cristiana no fue originalmente un emblema cristiano en modo alguno, sino que el Tau místico, la forma verdadera y original de la T de los caldeos y de los egipcios, es la letra inicial ¿de qué? Del nombre Tamuz. Este Tau místico se abarcaba en la frente de los iniciados en los misterios cuando recibían el bautismo y se le empleaba en muy diversas maneras como símbolo sacratísimo. Algunas veces para identificar a Tamuz con el sol se le agregaba ¿qué? Un símbolo, un círculo solar. Y fíjense la pregunta del millón. ¿Por qué crucificaron a Cristo? ¿Se han puesto algún día a pensarlo? A Cristo lo crucificaron porque la forma más horrible de morir que existía, más deplorable para los judíos, era morir crucificado. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían bien quién era Tamuz. Y ellos sabían que la cruz era la T de Tamuz. Por eso crucificaron a Cristo. Juan 19:4-6. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué pidieron que lo crucificaran? ¿Por qué la crucifixión de Cristo? Porque la cruz era un símbolo ¿de qué? De ignominia. El que moría en la cruz moría maldito. Ellos lo sabían bien, hermano, por eso crucificaron al Salvador. Ah, pero nosotros hoy hemos traído la cruz y la hemos metido ¿dónde? En la iglesia. Y hoy hasta nos arrodillamos delante de la cruz. El profeso pueblo de Dios. Qué terrible, hermanos, qué terrible situación. Ha caído Babilonia, ¿por qué? Ha dado de beber a todas las naciones del vino, de la ira, del furor, ¿de qué? De su fornicación.
Si nosotros somos llamados, hermanos, o nos llamamos o nos identificamos como el remanente de Dios, pues entonces estamos llamados a ser Elías. ¿Y qué hizo Elías? Elías denunció. No podemos quedarnos callados ante esto, hermanos. La voz de la trompeta tiene que levantarse y dar ¿qué? Un sonido certero. Y las prácticas babilónicas se han introducido en medio del profeso pueblo de Dios. Y hoy hemos visto solamente dos: la Navidad y la cruz. Pero hay muchísimas, hermanos. Hay muchísimas. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que era necesario que los que a Dios adorasen, le adorasen como en espíritu y en verdad. Termino de la siguiente manera, hermanos. Qué engaño tan asombroso y qué terrible ceguedad habían cubierto a Israel, como un oscuro manto. Esta ceguera y apostasía no los había rodeado repentinamente, habían descendido gradualmente sobre ellos al no prestar atención al mensaje de ¿qué? De reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo, ¿y qué? Y sus pecados. Y ahora, en esta terrible crisis, en la presencia de los sacerdotes idólatras y en el rey apóstata, permanecían ¿cómo? Neutrales. ¿Cómo vas a permanecer tú, mi hermano? Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. El Señor me ha traído aquí, hermanos, no para que yo regañe. Yo tengo un deber, hermanos, ante Dios. Él me mostró esto a mí. Esto no me lo dijo nadie. Ningún pastor me lo dijo. Esto me lo mostró Dios a mí. Y me dijo, mi pueblo, profeso pueblo, está metido en estas costumbres. Acariciando las costumbres de Babilonia. Y Él hoy te dice a ti y me dice a mí, no hay neutralidad, hermanos. O nosotros sacamos a Babilonia de nuestro hogar, de nuestro corazón, de aquí, o sencillamente seguimos perteneciendo a ella. Cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Si Jehová es Dios, pues servirle. Y si Baal es Dios, pues ir en pos de él. Que el Señor les bendiga mi deseo de oración. Seguimos adelante, hermanos. Si nos ponemos en las manos de nuestro Señor, Él nos va a ayudar a vencer. No teman, no tengan duda de eso. Pero Él está esperando a que nuestros corazones sean ¿qué? Abiertos. Él no los va a abrir ni los va a obligar a que los abramos. ¿Ok? Los espero la noche de mañana, hermanos. El Señor les bendiga.